Los pósters de Harry Potter son malísimos, y mira que yo soy súper fan de las películas de Harry Potter, pero es que no me parece normal que estas películas tengan unos pósters tan malos. No puede ser que me hagas una de las mejores sagas de la historia y que los pósters sean una auténtica basura. Así que en este tercer capítulo de la serie de rediseñando pósters de Harry Potter, evidentemente toca Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y lo primero que vamos a hacer es analizar los pósters de esta película, porque sinceramente, excepto uno, son todos horribles. Para empezar tenemos este que es como el oficial de la película, y sinceramente me parece un esperpento. Para empezar, los tres protagonistas con esa expresión y esos cuerpos parece de, no sé, crónicas vampíricas o algo así. Con Harry Potter con el pelo al viento, con cara de interesante, me parece horrible y no tiene nada que ver con las películas de Harry Potter. Después vemos que toda la situación está enmarcada como por una especie de escaleras vistas desde abajo, pero que sin embargo luego no tienen sentido en el plano porque Sirius Black aparece como de pie detrás de ellas, cuando si acaso debería verse como asomado por la barandilla. Y es que luego han añadido una gran cantidad de cosas que ni tienen sentido ni aportan nada al póster. Que si unas enredaderas en las esquinas, que yo sinceramente he visto la película hace 2 días y no recuerdo en qué parte salen esas enredaderas. Que si luego estas cabezas disecadas que han salido simplemente en el autobús y luego también en la taberna esta de Hogsmeade, que ya me dirás tú qué importancia tiene en la película como para estar en el póster. Y luego pues no sé, algún detallito como el cartel de Se Busca de Sirius Black, o el giratiempo de Hermione, o Hermione para los latinoamericanos, que es que no quiero ningún tipo de discusión de esto en los comentarios, por favor. Y luego un montón de tonterías como el mapa del merodeador, pero con la mano mal metida de Harry Potter, con el gato de Hermione, o incluso con estas cajas de aquí, que yo diría que son las cajas de las ranas de chocolate de la primera película. Y en resumen, pues no sé, un póster de un montón de pegotes y mal hecho. Pero es que luego ves el siguiente póster y casi te dan ganas de tatuarte el anterior, porque este es horrible. Lo primero, un amarillo abrasivo, luego los tres, cada uno mirando a un lado, pero Ron mirando a cámara. Y en el hombro de Ron está Scabbers, Peter Pettigrew, que es que encima yo creo que no es Scabbers, porque sinceramente la rata que vemos en la película da bastante más asco y tiene las orejas como más largas. Pero es que luego además en general el póster es horrible. Tenemos escenarios por detrás súper amarillos que quedan fatal, un dementor a la izquierda como para decir, hey, que en esta película hay dementores. Y luego para mí lo peor del póster es Buckbeak, el hipogrifo, que está delante de Harry, pero súper pequeño, y luego encima está Harry ahí repetido. Es que me parece ridículo. Por no hablar de que encima las letras luego son feísimas, porque Harry Potter tiene las letras originales de la película, pero el prisionero de Azkaban tiene otras letras completamente normales. Y es que esta portada está utilizada por plataformas de muchísimo renombre como Movistar. Pero luego de decir que hay un póster de la película que no está nada mal, que es este de aquí. Es un póster de cabezas flotantes que a mí ya me echa un poco para atrás, pero tiene un aura de misterio que me gusta muchísimo. Es como que ya nos está indicando que Harry Potter está cambiando de tendencia y está pasando a unas películas un poco más oscuras. Y en general pues es una composición que está bien, los colores blanco y negro me gustan, parece tétrica la imagen y en general pues es una imagen bastante atractiva. Así que este es uno de los pocos pósters de Harry Potter que sí que me gustan. Pero una vez dicho esto y habiendo analizado todos los pósters, vamos a pasar a hacer nuestra propia versión del póster. Como digo siempre, no pretendo sustituir al póster de la película, sino hacer un póster de acompañamiento a los pósters que ya están ahora. Mi póster puede contener algún spoiler o puede ser un póster un poco menos publicitario de lo que estamos acostumbrados a ver, pero yo quería hacer mi versión con mi estilo. Así que antes de pasar a Photoshop os voy a pedir que si os gusta este tipo de contenido os suscribáis y le deis like para que yo siga con la serie, porque así yo sabré que os gusta la serie y podré continuar haciéndola. También os voy a dejar por aquí mis cuentas de Instagram y mi cuenta de TikTok, donde en una cuenta voy haciendo vídeos de pósters, de películas, de en general mi contenido de YouTube, y en otra semanalmente subo pósters brutalistas, que es algo diferente a lo que estáis acostumbrados a ver por este canal. Así que ya sin más dilación, vamos con Photoshop, vamos allá. Lo primero que haremos será seleccionar y pegar nuestro entorno. En este caso elegí una pradera que simule un poco donde está el sauce boxeador. Después pegamos a Hogwarts de fondo con los tres personajes y al sauce boxeador. He de decir que esta figura del sauce boxeador que he cogido de internet debe ser como de Hogwarts Legacy o de un modelo hecho 3D, pero bueno, que para nuestro caso nos da completamente igual. Después pegamos esta imagen de esta rata asquerosa que he encontrado por internet, que será la que haga de cuerpo del profesor Lupin cuando está transformado en hombre lobo, y le pegaremos precisamente la cabeza del profesor Lupin cuando se convierte en hombre lobo. Después borraremos la cabeza y algún detalle más del cuerpo de rata que he cogido, e iremos adaptando mejor la imagen para que funcione como un conjunto, borrando raíces o lo que sea necesario de la imagen. Una vez hecho esto, pegaré la imagen del perro de Sirius Black, que en este caso pues he cogido una imagen de un perro negro,
y lo pondré enfrentándose al profesor Lupin. Después iré adaptando un poco mejor los tamaños y posiciones de estos y ya pasaremos a pegar el cielo de fondo. Ahora puede que veáis todo un poco caótico, tenemos un cielo de noche, tenemos situaciones de día, todo un poco mal pegado, pero tranquilos que poco a poco se va a ir solucionando todo y va a ir quedando bien. Así que de momento pegamos este cielo aquí, que ya os digo que después lo iré transformando, y vamos poniendo la imagen en disposición de noche. Primero pongo esta capa de forma general para que toda la imagen se vea de noche, pero posteriormente iré pegándola en cada una de las capas que he puesto. Así que de momento pongo esto y borro la máscara de capa en la parte de la luna para que ésta pueda brillar. Después seleccionamos al ciervo, que representará el Patronus de Harry Potter, y lo situaremos en la imagen. Luego pegaremos otra capa de cielo para hacer un mix de texturas y que no quede tan oscuro, y borraremos las partes que nos sobran. Después, como la imagen de este ciervo está como realista, lo que vamos a hacer es transformarla para que parezca ese espíritu blanco. Así que simplemente con un mapa de degradado que pegamos sobre esta capa, vamos transformando los colores en unos blancos más azulados y lo pegamos sobre esto. Después vamos a filtro, a desenfocar y a desenfoque gaussiano, y de esta manera creamos un poco el brillo que rodea a la figura. Y una vez hecho esto y habiendo puesto los focos de luz que son la luna y el ciervo, lo que vamos a hacer es transformar la imagen en una imagen nocturna. Así que para ello pegamos la capa de consulta de colores encima de cada una de estas capas y vamos posicionando de nuevo mejor el cielo, eligiendo el lado derecho para la luna para que ilumine mejor a las figuras que nos interesan. Y ya una vez puesto de noche, lo que voy a hacer es poner al ciervo con más luz para que tenga más presencia. Y una vez puesto esto, empezamos ya con la iluminación de todos los personajes. En primer lugar, del profesor Lupin. Añadimos una capa de exposición blanca sobre esta y con la máscara de capa pintando en negro borramos toda la superficie blanca y con el pincel blanco vamos pasando por todos los puntos de iluminación. En este caso lo que queremos replicar es precisamente esa iluminación blanca que tiene en la barba el profesor Lupin, en esta parte de aquí de abajo del cuello, que es el tipo de iluminación que aparece en los pelos cuando la figura está a contraluz. Así que vamos pasando por todo el pelaje de esta criatura, pintando de blanco todas las partes que nosotros consideremos. Luego me doy cuenta de que el profesor Lupin no tiene cola, así que directamente la borro, y voy cambiando un poco también el contraste de este personaje para que cabeza y cuerpo parezcan de la misma figura. También voy cambiando un poco el tono de esta iluminación blanca de los pelos, y después paso a iluminar a Sirius Black. Hago exactamente lo mismo, por el pelaje con la capa de exposición voy pasando por todas las zonas y haciendo juegos de contraste, de textura y también de profundidad con estas luces. Después también cambio un poco la iluminación de esta pradera para que se diferencien mejor los planos y en general voy cambiando un poco la iluminación de cada parte del póster. Después continúo con la figura del profesor Lupin, pasando por todo el contorno de su cuerpo y borrando lo que sea necesario para darle así ese juego de profundidad y de iluminación a contraluz. Y una vez iluminadas las dos figuras de la derecha, lo que vamos a hacer es iluminar las figuras de la izquierda, a los personajes principales y al castillo. Así que con el mismo método vamos pasando por todos los personajes, por Ron, por Harry, por Hermione, por sus lados derechos que son de donde viene la iluminación, y vamos dibujando así su contorno para también diferenciar mejor las figuras del fondo. Por último pasamos por Hermione y ya directamente iluminamos el castillo, un poco cada uno de los tejados, los contornos y en general toda la imagen, incluyendo también los árboles y demás. Y después de haber hecho esto, continuamos un poco con el juego de las profundidades. En este caso tenemos como una especie de pradera en primer plano a la que le vamos a dar un poco más de textura. Así que con un pincel de nube le vamos dando esos tonos como más de iluminación e incluso también un poco de escarcha en el césped, haciendo un poco de alusión a los dementores que van congelando todo a su alrededor. Y de esta manera también se establece un primer plano más diferenciado. Después de haber hecho esto, añadimos una especie de neblina detrás de este plano para que se diferencie aún mejor del segundo. Y después transformaremos esta neblina en un color un poco más azulado. De esta manera se unifica mucho mejor todo el póster. Después de esto transformamos un poco al sauce boxeador, precisamente para que no se vea que he cogido una imagen nevada o una imagen 3D, y lo hago subiendo un poco en general la oscuridad al árbol y con la herramienta subexponer para las partes más particulares, como veis aquí en las partes nevadas o en las partes más iluminadas. Después también relleno huecos del árbol y en general voy transformándolo para que quede mejor con nuestra imagen. Y después de esto, y siendo que es nuestro protagonista de la imagen prácticamente, le tenemos que añadir también la iluminación de la luna. Y en este caso es muy importante incluso inventarse partes de esta iluminación. Es decir, si la iluminación puede aportar volumen, siempre será bien recibida. Así que vamos pasando por todo el contorno del árbol e incluso en el interior añadiendo ese volumen del que yo hablaba y vamos pintando toda la parte derecha de este árbol.
tanto en las ramas principales como después en las ramas más secundarias. Así que vamos pasando el pincel por todas estas ramas, por la parte derecha evidentemente, y así lo integramos muchísimo mejor a la imagen. Y después de esto nos queda bastante poco, ya que ahora vamos a pasar con la iluminación artificial del póster, que en este caso va a ser la iluminación proveniente de Hogwarts. Así que con una capa de saturación vamos pintando todas estas zonas de ventanas, evidentemente con un color así más anaranjado, y de esta manera, eligiendo nosotros las ventanas que queremos iluminar, damos más personalidad tanto al póster como al castillo, además de que también sirve para añadir la profundidad. Así que vamos haciendo todas estas ventanas y borrando lo que sea necesario. Después duplicaremos la capa y otra vez con el filtro de desenfocar y desenfoque gaussiano vamos a crear como esa especie de iluminación difusa de las ventanas. Después continuamos con la diferenciación de planos, añadiendo un poco de iluminación en este contorno de la pradera y cambiando un poco también el color de la imagen de fondo de Hogwarts. Lo que he hecho aquí básicamente es darle un tono azulado a la capa de Hogwarts. Esto es lo típico de que si tú ves una imagen de varias montañas en distintas profundidades, la que esté más lejos será más azul clarito, mientras que la que esté más cerca será más negra o más azul oscuro. Y esto es básicamente por la atmósfera, que va difuminando un poco las imágenes con la profundidad. Así que añadimos ese tono un poco más azulado a la parte de atrás del póster, le cambiamos un poco también la posición a esta pradera en primer plano y añadimos la iluminación que proviene de este ciervo, simplemente un toquecito blanco en esta parte de la pradera. Después también sigo añadiendo más profundidad, como veis en este diseño es crucial la profundidad, y vuelvo a aplicar el mismo concepto que he hecho antes, le añado un tono más azulado a esta montaña para que parezca que esté más al fondo. Y después de esto vamos a pasar ya directamente con las sombras de los dos personajes de la derecha. Simplemente duplicamos la capa y la proyectamos sobre el suelo y después la pintamos de negro. Una vez pintada de negro volvemos a filtro a desenfoque gaussiano y hacemos que esos bordes sean más difuminados. Después repetimos el mismo proceso con el profesor Lupin, lo posicionamos bien ahí en la parte baja, lo pintamos de negro y volvemos a hacer el desenfoque gaussiano. Una vez hecho esto, distorsiono un poco mejor la figura para que se adapte mejor a la imagen y hago la sombra un poco más estirada teniendo en cuenta la posición de la luna. Ya casi para finalizar añadimos el título de Harry Potter y el prisionero de Azkaban en la parte baja y solo nos quedará añadir a los dementores. Aquí simplemente pues he querido añadir alguna de estas figuras para darle un poco más de profundidad también al póster y darle un poco más de interés. Siendo que estamos representando prácticamente el momento en el que casi dan el beso a Sirius Black, pues quería poner a los dementores por ahí merodeando. Así que simplemente voy seleccionando estas figuras, le cambio un poco tanto el color como la posición y simplemente voy duplicando un poco estas capas y las voy transformando para que parezcan distintos dementores. En este caso, por ejemplo, pues voy borrando alguna parte o voy añadiendo algún hueco para que parezca otro dementor. Después también le transformo un poco la cabeza y lo cambio de posición para que no se note que es el mismo. Después voy repitiendo este proceso con otras figuras de dementores que voy colocando tanto en la parte izquierda como en la parte derecha y decidiendo dónde queda mejor poner a estos dementores teniendo en cuenta el equilibrio del póster. Así que una vez hecho todo esto y tras algún que otro retoque en postproducción, tendríamos esta imagen final. Como he dicho y como digo siempre, es un póster muy diferente a lo que tenemos acostumbrados a ver. No pretende ser un póster publicitario, ni que me venda a los actores, ni nada de eso. Simplemente pretende ser un póster bonito. Y obviamente también que represente a la película. En este caso, pues podría haber añadido más detalles, como por ejemplo a Buckbeak o algún que otro detalle, pero sinceramente me parece que era ya sobrecargar el póster. Después también pues se puede ir jugando con distintos modos de iluminación, que si más azulito, que si más clarito, que si un montón de cosas. Eso ya depende un poco del nivel de postproducción que se quiera hacer después y un poco de la saturación que le quieras dar a tu póster. Aunque también he de decir que de una pantalla a otra se ve muy diferente, o sea que igual tú que lo estás viendo lo ves completamente diferente a como lo veo yo. Bueno, completamente diferente tampoco, pero sí que es cierto que los tonos se notan mucho de una pantalla a otra. Luego también, como siempre digo, la iluminación ha sido crucial en este diseño, obviamente porque lo hemos convertido de día a noche, pero es que también toda la iluminación que hemos hecho de cada uno de los personajes. Si tú en este póster quitas todas las luces blancas y todas las luces naranjas que he añadido, sería completamente incomprensible este póster. La iluminación se necesita siempre para dar profundidad, para dar detalle, para hacer que la imagen funcione de manera cohesionada. Y luego, por supuesto, en este diseño también ha sido súper crucial la profundidad. Lo que os he dicho antes, los juegos de distintos tonos de azules para las profundidades de las colinas y las montañas. Ese plano de neblina que he puesto entre el primer plano y el segundo y que hace que se diferencien estos dos. Además de todos los juegos en general de iluminación y contraste que encontramos en el póster. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el póster. Lo que sí que voy a hacer es pediros muchísimo apoyo para que continúe con la cuarta parte, que para este póster telita porque hay un montón de cosas y es una de mis películas favoritas, y que me dejéis por los comentarios qué os ha parecido. También por supuesto me podéis dar ideas para el siguiente póster, que siempre son bienvenidas, y obviamente si os suscribís y le dais like ya me ayudáis un montón. Así que nada, os vuelvo a recordar que tenéis por aquí mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, y si os ha gustado este capítulo pues nos veremos en el siguiente, así que hasta la próxima. Adiós.